Que el Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente seguidora del programa El Mundo Actual. Saludos para toda nuestra gente y un saludo especial también para todas las radios y canales que retransmiten el programa El Mundo Actual. Saludos muy especiales para nuestra gente del Canal 33 allá en San José, Costa Rica. A todos ustedes, saludos muy especiales y por supuesto en diferentes partes como en Estados Unidos, tanto a nivel nacional como también en Sudamérica y hasta la Antártida. Reciban saludos muy, pero muy especiales. Vamos con el tema que queremos tocar este día 3 de junio. Ya estamos en el sexto mes de este 2025, que desde que comenzó ha estado caliente en los acontecimientos proféticos definitivamente. Pero hablemos de un tema que tiene que ver exclusivamente con usted como cristiano, como miembro de tu iglesia, como pastor de tu iglesia, como ministro. Hablemos del cuerpo de Cristo en la actualidad, en estos momentos trascendentales que estamos viviendo, con el tema que quiero tocar con ustedes: frialdad, no avivamiento. La iglesia antes del rapto enfrentará el peor enfriamiento de su historia. Eso es lo que quiero que analizaremos en los próximos minutos sobre el programa El Mundo Actual. Y para ello, qué mejor que tocar el pasaje de la Biblia de esa iglesia, de esa séptima iglesia que tocamos aquí, en nuestro libro Israel al filo de la profecía, y por supuesto, en nuestro canal de Masterclass, que a la vez quiero informarle a nuestra gente que porque estamos en pausa, porque están haciendo unos ajustes importantísimos. Pero la buena noticia para todos los miembros de Masterclass es que ya cuestión de tiempo, ya va a salir de nuevo, sobre todo, ese caliente capítulo 13, que es el que están esperando ustedes, después de haber pasado el fuertísimo capítulo 12 sobre esos personajes que se llaman los vigilantes caídos. Y que, por cierto, tengo documentación, uno que recibimos la semana. ¿Se acuerda que salí corriendo para una reunión importantísima? Y recibí testimonio, pero fuertísimo, de primera, acerca de eso, de lo que hablamos en el capítulo 12 Masterclass, de esos vigilantes caídos. Así, para los que están en Masterclass, tranquilo, ya va a activarse de nuevo. Pero vamos entonces con la palabra que vamos a leer, esa séptima iglesia. Esa iglesia que, como digo en mi libro Israel al filo de la profecía, muchísimas veces la inmensa mayoría de los teólogos sostenían que era la iglesia de la gran tribulación. Pero si la iglesia no aparece en la gran tribulación, no importa, vamos a tocar un tema en un momento, ya hemos hablado múltiples de veces. Y sobre todo a los de Masterclass damos pruebas contundentes y evidentes para aquellos enfermizos que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación, que no los consideramos como herejes tampoco, porque son ¿cómo se dice? Teoría. Y las teorías no se toman como falsa doctrina, realmente son teorías, que las respetamos. Si alguien cree que pasa la gran tribulación, bueno, lo respetamos a él. Si alguien cree que va a creer que es por la mitad, también. Pero una inmensa mayoría de nuestros concilios evangélicos históricos son premilenialistas. Así es que, sencillamente, los que dicen que pasan por la gran tribulación o la mitad de la gran tribulación, enseñan que la iglesia, la última iglesia de Apocalipsis, es para la gran tribulación. Pero ¿qué caso tiene una apostasía después del arrebatamiento de la iglesia si definitivamente ya la iglesia se fue con el Señor? La iglesia de la Odisea, la apostasía antes
del arrebatamiento de la iglesia. Vamos entonces a hablar en este momento el pasaje de la Biblia. Apocalipsis 13, 14. Vamos a hablar en este momento. Versículo 13 hasta el versículo 14. O más bien, perdón, desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Qué precioso, porque el Señor se presenta como el amén. Es una palabra hebrea. En el hebreo la palabra amén tiene un significado contundente, cortito, pero contundente. Quiere decir, así es, o eso es contundentemente verdad. Esa palabra que se utiliza aún en la sinagoga judía hasta hoy en día no se puede usar para cualquier cosa, sino solo cuando está relacionada con Dios. Es por eso que a veces cuando alguien está dando un testimonio, por muy lindo que sea, nosotros no podemos decir amén a ese testimonio, porque a nosotros no nos consta si lo que está diciendo es verdad o no. No vamos a cuestionar, pero a nosotros no nos consta. Y por eso no podemos decir a un testimonio amén. Pero cuando se trata de Dios, automáticamente nosotros decimos amén, porque Dios es veraz, mas todo hombre mentiroso. Qué interesante, porque Dios se presenta a la iglesia, la Odisea, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que tiene que ver con la apostasía previa al rapto. Qué interesante que Él se presenta como el testigo fiel. Si hacemos un análisis en la actualidad, las enormes, profundas incoherencias de los falsos profetas y de los falsos apóstoles, es por eso que tenemos que tener muchísimo cuidado con utilizar la palabra amén, así sea. Solamente cuando se trata de la palabra de Dios. Luego dice, el testigo fiel y verdadero. Momento trascendental que estamos viviendo, donde precisamente por la crisis que estamos viviendo de las redes sociales, las enormes, no quiere decir que no haya lindos, grandes siervos de Dios en las redes sociales, pero también tenemos una multitud de personas incoherentes diciendo cosas o afirmando cosas o manipulando o ¿cómo se puede decir la otra palabra? Calumniando y difamando. Y se ponen como los verdaderos testigos. El único verdadero testigo y fiel se llama Jesucristo. El principio de la creación de Dios dice esto. Otra traducción dice, el que estuvo presente en el principio de la creación. Dice esto. Yo conozco tus obras. Qué interesante. No importa lo que tú alardes públicamente. Estoy hablando general, no solamente para nuestros ministros, sino también para nuestros miembros de las iglesias. No importa lo que tú digas o trates de demostrar. El Señor conoce exactamente las verdaderas intenciones en tu corazón. Si lo que estás haciendo lo estás haciendo de corazón a corazón para Dios, o si lo estás haciendo para tu ego, o para tu propio beneficio, o para alcanzar tu propia fama. Es por eso que Él se presenta, y precisamente por el momento que estamos viviendo, que calza a la perfección con la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es decir, hay un dicho que para nuestra gente es un poco difícil de entender, pero se lo explico. Es un dicho nicaragüense que dice que está entre camagua y elote. Es decir, habla de la mazorca del maíz cuando ni está completamente tierna ni tampoco está seca todavía. Entre camagua y elote, dicen en Nicaragua.
Eso quiere decir esa misma expresión que está utilizando el Señor. Tenemos cristianos que se ven pero tremendos, calientes dentro de la iglesia, pero que cuando salen de la iglesia son completamente mundanos. Es decir, otro dicho, discúlpeme que usamos los dichos porque es nuestra gente, en nuestra América Latina. En el mismo Nicaragua se utiliza, no es ni chicha ni limonada. Es decir, chicha es una bebida peruana que se toma y que también se usa en Centroamérica, pero más en Perú. Dice, no es ni chicha ni limonada. Así que tenemos ese problema de que no es ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío. Esto estamos hablando posiblemente mundano. Porque al menos del inconverso es sincero en decir, mire, yo no tengo a Dios, yo soy inconverso, yo todavía no voy a la iglesia. Reconoce su condición. Y al reconocer su condición, está dando chance a que el Espíritu Santo obre con su palabra. Pero ¿cómo puede obrar el Espíritu Santo con alguien que dice, oh, yo sí, yo soy, y yo soy? Por cuanto no eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, lo que viene que dice, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En otra palabra, Dios está diciendo aquí en el mensaje de la iglesia de la Odisea, Él no quiere que tengamos doble cara. Él quiere que seamos el mismo cristiano dentro y fuera de la iglesia. Aún si tienes tus debilidades, que muestres tu misma debilidad, pero que no muestres doble cara. Al mostrar tu debilidad, das lugar a que los hermanos oren por ti. Y el pastor de tu iglesia trate de ver cómo te ayuda para sacarte adelante. Pero si tienes doble cara, va a ser difícil, eminentemente difícil que te ayude. Y en esas condiciones terminas completamente fuera de todo principio de Dios. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Luego dice el versículo 17, tú dices que yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Una de las crisis profundas, pero profundas que está pasando en nuestra iglesia desde el comienzo de este siglo XXI es el alarde que hacen de sus impresionantes templos, de sus impresionantes escenarios. Y le dan, no estoy en contra de eso, pero cuidado de no darle tanto que ese énfasis vaya a levantar el ego de sus miembros, incluyendo el pastor, y se vayan a sentir sumamente orgullosos como creyendo que la grandeza, la belleza, la afinidad de su templo, que no estoy en contra, es la prueba de que Dios está es selectivo delante de Dios, esta iglesia o Él como tal. Cuidado, porque eso es sumamente peligroso. Que no se nos suba los humos a la cabeza por la grandeza de nuestro templo, por la grandeza de nuestras alabanzas, sino que entendamos que todo lo que se mueve y la grandeza y la belleza de nuestro templo y de nuestro altar es sencillamente para la honra y la gloria del gran Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es decir, todo lo que hagamos, dijo Pablo, en palabras o en hechos, sea para la gloria del Señor Jesucristo. Dice, esos que hacen alarde de su soberbia, y son sumamente soberbios, porque tienen esto, porque tienen otro. En la palabra que el Señor les dice es sumamente durísima. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Desde nuestros simples miembros de una iglesia que se sienten soberbios porque son miembros de la iglesia tal y porque la iglesia tal es una iglesia impresionante y porque
Ellos se sienten sumamente privilegiados. Ya dijimos, es sumamente delicado. Hasta el mismo pastor que se siente inaccesible, que no saluda ni siquiera a los hermanos sencillos y humildes de su templo, que aparece en el escenario como que si fuera una especie de show, como los shows que hacen los grupos mundanos. Aparece, hace el espectáculo, pero vuelve a bajar en el mismo escenario y desaparece. No. En la iglesia nadie es más grande. Solo hay uno que está por encima de todas las cosas en nuestro templo. Y es la razón por la cual vamos a nuestro templo. Ese es el Señor Jesucristo. Así es que no olvide que entre más sencillo, humilde, no estamos hablando, cuando hablamos humildad sencilla, no estamos hablando vestimenta. Estamos hablando tu comportamiento, tu accesibilidad a la gente como pastor, como diácono, como cantante, como miembro. Ser accesible, esa es la sencillez, esa es la humildad. Como sencillamente era el Señor Jesús. Era impresionante, impresionante. Yo siempre cito esta carta de Publio Centulios, o conocido en la Biblia como Cirineo, en su carta que él escribe por ahí del año 27, cuando él dice: es el personaje más humilde, le dijo, oh César, que yo haya visto en todo Israel. En su carta está hablando Publio Centulio de esa personalidad, de ese personaje extraordinario, de ese hombre que dice que nunca lo vio reír, pero que sí siempre lo miraba llorando. De ese hombre que dice Publio que cada vez que estaba hablando estaba regañando, pero que cuando terminaba de hablar estaba llorando. Ese hombre que dice que cuando hablaba la gente sentía el deseo profundo de amarlo. Porque el poder de tu palabra, pastor, ministro, miembro, está en tu sencillez. Si hay sencillez, que dijimos, no confunda sencillez con andar vestido estrapajosamente. No. La accesibilidad. El no creerse que que nosotros o la iglesia, nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, sino que somos servidores del Rey de Reyes y Señor de los señores. Dice: pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le dice el Señor a todos, va en general, desde un simple miembro hasta una iglesia prepotente, hasta un pastor prepotente. A ellos este mensaje duro y fuerte, que triste, lamentable y catastróficamente estamos siendo testigos hoy en día de eso. Impresionante. Pero sigo el versículo 18. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. Es decir, gloria a Dios, vuelvo a insistir, no estamos en contra, todo lo contrario, es precioso. Si hay algo, se lo voy a decir con la más grande sinceridad, cada vez que yo voy a Dallas, Texas, para mí es la de todos los Estados Unidos que he visto, es Dallas, Texas. En esa parte cerca de Fort Worth y toda esa parte, bajando hacia el centro de Texas, usted va a ser testigo en toda esa zona de templos preciosísimos, pero preciosísimos templos. Templos como los templos bautistas, ese templo impresionante de T.D. Jakes o el pastor T.D. Jakes. Cuando veo esas bellezas, pero esas bellezas de templo, bendito es el nombre de Dios, porque esos templos desde afuera uno se da cuenta que son hechos, levantados para la honra y la gloria de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que por favor no me confunda
en que estoy atacando los templos lindos y bellos. No, no estamos en contra de esos, todo lo contrario. Algunos no tienen la bendición como en Cuba y todo. No importa si el templo es sencillo, pero que la grandeza en ese templo sea el templo sencillo, humilde, porque no tienen los recursos, o estos templos preciosísimos, grandísimos, hermosísimos, bellísimos, que en todos ellos sea para que la honra y la gloria, o el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero de Dios Todopoderoso, sea exaltado a través aún de estos mismos edificios, aún de nuestras propias alabanzas. Esos hermanos, hermanas que cantan, que tienen una voz preciosa, que tienen una voz angelical, que cuando lo hagan no por su orgullo, como dijimos al momento, yo conozco tus obras. Él sabe si en aquel momento que estás cantando lo estás haciendo apasionadamente para el Señor o lo estás haciendo apasionadamente para tu ego. Así es que esa es parte de la riqueza, que hagamos riqueza cuando lo hacemos con todo respeto para nuestro Dios. Entonces somos ricos, somos ricos. Así dice, compra de mí oro refinado que se pasa por el fuego. Algunos dicen que todos los verdaderos cristianos, incluyendo el verdadero pastor, evangelista, ministro, misionero, tiene que haber pasado por el fuego y tiene que haber sido probado por el fuego. Si nunca pasó prueba, nunca pasó profundas, o digamos pruebas en diversidad de formas, entonces hay un poquito de cuestionamiento. Porque el verdadero oro siempre pasa por el fuego. Eso es lo que está hablando aquel señor en la iglesia de la Odisea. Así es que recuerden los que alaban a Dios. Asegúrense de haber pasado primeramente por el fuego de la prueba, el fuego de la humillación, el fuego de la profunda oración sencilla de corazón a corazón a Dios. El fuego del ayuno, de haber ayunado profundamente para Dios. Ese fuego que te purifica en la sangre del Cordero de Dios. Dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Vestidura blanca quiere decir, yo decía, uno de los lindos siervos del Señor que acabo de estar con ellos hace una semana, le decía, recuerda, siervo, en lo que se llama toda la iglesia en general, en toda la iglesia, estamos listos para recibir a todititas las almas y no les podemos cerrar las puertas a nadie. Así nosotros consideramos que es el más grande pecador, que es el vil pecador, que es practicante de esto, que es practicante del otro. No nos toca a nosotros juzgarlo o cuestionarlo, mandarlo al infierno. No. Si él viene a la iglesia, tenemos que dejarlo entrar en la iglesia y dejarlo allí y que adore a nuestro Dios. Y la palabra que allí se va a predicar tarde o temprano va a dar fruto en él. Decía el pastor, pero recuerde, siervo, que los que suben al altar, eso sí tienen que tener vestiduras blancas. No me estoy hablando físicamente, sino espiritualmente. Es decir, que estén seguros esa gente, tanto el que ministra en la prédica como los que tienen privilegio en el altar, deben de tener evidencia espiritual de vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esto se refiere profundamente, y lo explico en mi libro Israel al filo de la profecía, en el día de tu muerte. Así es que asegúrate, esto importantísimo. Dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una vez más se está hablando, el problema de la iglesia de la Odisea era que era eminentemente soberbia. Ya voy a hablar un poquito más de eso. Eminentemente soberbia.
Recuerde, como explico en el libro, y he estado varias veces allí en la Odisea, como voy a mostrarle fotos más adelantito, explico allí que la iglesia, la Odisea, los hermanos se sentían sumamente soberbios porque vivían en una ciudad rica, próspera comercialmente. Era como, diríamos hoy en día, como aquí el penthouse o allí mismo en Manhattan, la parte codiciada de Nueva York. Era el centro económico de toda esa zona, de toda esa área de Asia Menor. Los de la Odisea se sentían orgullosos porque tenían miembros de dinero, de influencia política y en todos los aspectos. Y eso los hizo sentirse soberbios y orgullosos. Porque era una iglesia de gente próspera, como dijimos. Y por eso el Señor habla de una manera muy contundente. Porque esta gente, como ellos se consideraban sumamente prósperos, ellos se consideraban, incluyendo sus ministros, que eran los dueños de la visión, que eran los grandes hombres y mujeres que podían ver lo que las iglesias alrededor de ellos, chicas, como los hermanos humildes de Esmirna, no podían ver según ellos, porque eran miserables. Ellos, al ser ricos y grandísimos, ellos eran los dueños de la visión. Pero Jesús le dice que ante Él son ciegos y miserables. Y por eso les dice, compra de mí colirio para que veas. Y luego vamos con esta parte para seguir en el tema. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Él siempre está a la puerta. Una de las crisis profundas que está pasando la iglesia en estos momentos, pero profunda, y lo digo de corazón a corazón, es que la inmensa mayoría de nuestros ministros en los altares no están haciendo llamamiento al arrepentimiento, a recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Domingo a domingo tienen en algunas de estas iglesias miles de personas. Pero así como entran, así salen. Exactamente como una iglesia católica. A veces, cuando me ha tocado estar en iglesias que yo veo chicas, poquita gente, he cometido el error de decir, no, hay poquitas de estos son cristianos y no hago llamamiento. Santo Dios, es un grave error. Algunas veces he reaccionado y lo he hecho en iglesias así chicos y hago llamamiento. Increíblemente hay almas salvadas. Ahora imagínate en esas iglesias de multitud que van los domingos. ¿Cuántas de esas personas son inconversas? Son religiosas. Van a la iglesia por su familia, por sus parientes y se sienten bien, pero no son convertidos. Todavía no han sido confrontados en la cruz del Calvario. O posiblemente nunca su pastor los ha motivado a tocar la puerta. Es que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Qué preciosa esa palabra. Qué preciosa esa palabra. Por favor, iglesias, ministros, siervos, predicadores, cada domingo en tu iglesia haz un llamado. Porque por una sola alma que se convierta. Nunca se me olvida este testimonio. Eso fue allá en Baytown, que por cierto voy a estar allí cerca, porque voy a estar en Puerto Arturo este fin de semana con una de las asambleas de Dios íconos allí. Pero allí cerca, antes de llegar a Puerto Arturo, está un lugar que se llama Baytown. Hace muchos años fue eso. Por cierto, era un pastor bautista, ya pasó con el Señor.
Prediqué esa noche en su iglesia y había bastante gente. Estaba lleno. Y cuando hice el llamado, una sola alma recibió a Jesús. Y estaba lleno aquel lugar. Una sola alma. Y esa alma pasó al altar. Oramos por él. Y dedicamos. Cuando estábamos cenando después del culto con el pastor dice: mi hermano, usted no tiene idea el alma que se convirtió hoy. Por esa sola alma, me dijo. Por esa sola alma, me dijo. Usted no tiene idea lo que pasó. Y habíamos estado años de años orando por esa alma. Es un hombre influyente, me dijo. Es uno de los jueces más connotados de aquí, de la corte, me dijo. Ese juez, su esposa venía y él todos los domingos venía, pero nunca se había convertido, me dijo. Y verlo hoy convertirse y llorando, me dijo. Por esa sola alma, me dijo, ya la campaña fue exitosa. Por un alma que se salve. Por favor, mis hermanos pastores, predicadores, asegúrense cada vez, sobre todo los domingos en su culto, número 1, hacer llamamiento a recibir a Cristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien toca, yo abriré. Yo abriré. Déjeme expresar la palabra de nuevo. Dice: y yo en tus ojos de colillo para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por favor, nunca perdamos, pastores. Sobre todo, si en tu iglesia asisten 100, 200, 300, 500 o 1000. ¿Cuántas almas en esas 1000 que llegaron esa semana pudieron haber recibido a Jesús? Pero como nunca hiciste llamamiento, ¿qué pasa si esa alma nunca más vuelve a la iglesia? Y la muerte lo sorprende. ¿No podría llamarte a cuentas tú el día del juicio del Señor? Porque esa alma se pudo haber salvado. Porque con la palabra que predicaste, el Señor estuvo tocando la puerta de ese corazón. Pero tú no lo ayudaste a que pasara al altar. Preciosa palabra esta que estamos tocando, el mensaje de la iglesia de la Odisea. Al que venciere, dice, le concederé que se siente conmigo en mi trono. Qué lindo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es la bendición para este momento crítico de crisis espiritual que está pasando en la iglesia. Acuérdese, no perdamos la visión, no perdamos el entusiasmo, no perdamos el deseo profundo de que un día estaremos con el Rey de Reyes y Señor de los Señores, por siempre y para siempre en su majestuoso trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí tienes una idea de lo que fue. Ahí estuvimos predicando. Todavía esos son edificios que han sobrevivido en estos 2000 años. Ahí está su servidor en el 2014 en la iglesia La Odisea. Y aquí vemos una de las calles principales de lo que fue la iglesia La Odisea. Una iglesia próspera, una iglesia rica. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 11, 13. ¿Sabe de quiénes son esas palabras? Nada menos y nada más
que del mero mero, el grande, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que resucitó de entre los muertos, el que subió por encima de todos los cielos y se volvió a sentar sobre su propia diestra. El propio Señor Jesucristo. No olvídate de supuesto superprofeta o superapóstol. No estoy en contra si alguien quiere ser profeta o quiere ser apóstol. Yo no estoy en contra. Lo que estoy en contra es la soberbia. O que se crean que son la última Coca-Cola. El Señor no dice, con todo respeto a los que dicen que va a venir un gigantesco avivamiento. No habla de avivamiento el Señor. Habla previo a su venida. Aquí está hablando el sermón del fin del mundo. O sonido de la última trompeta, como se traduce para un rabino. Que no tiene que ver con las 7 trompetas de Apocalipsis, sino de las señales del fin del mundo. Él dice el Señor aquí que va a haber una crisis espiritual, donde se levantarán una multitud de falsos profetas y engañarán a muchísimos. Y dice que será un periodo de maldad como el que estamos viviendo en este momento, de maldad sin precedente. Esa maldad ha hecho que, si la gente misma del mundo se ha vuelto insensible, nos está alcanzando nuestros propios evangélicos. En este momento, este año 2025, estamos siendo testigos de grandes cosas terribles que están pasando. Fuertes, catástrofe. Aquí mismo en Estados Unidos, en todo este año, desde que he comenzado, siempre he estado insistente, que nos identifiquemos con nuestros inmigrantes. La situación de ellos, el miedo que ellos están viviendo. Estaba el fin de semana pasado, o antepasado más bien, en la iglesia de Iowa, y hablaba todos los hermanos esa mañana. Y hablábamos de corazón a corazón con nuestros inmigrantes, el por qué debemos de identificarnos y de ayudar, porque muchísimos de ellos tienen miedo, tienen pánico. Y eso influye aún en sus propios niños. Y como cristianos, nosotros no podemos ser insensibles. En estos momentos de miedo, de temor, e inclusive familias, si hay familias, vecinas tuyas que han sido afectados por un ser querido que les han deportado, solidarízate con esa familia, con los niños. Eso significa que tengamos un corazón accesible, que ese espíritu de la frialdad, de la maldad, no nos alcance a nosotros como cristianos, sino que también sintamos, como dijo Pablo, quien llora y yo no lloro, quien enferma y yo no enfermo, dijo Pablo. Es decir, nosotros debemos de sentir, identificarnos con todas las cosas que están pasando. Como esas múltiples de personas, miles de personas en los estados como Arkansas y múltiples de estados allí en el este, que en las últimas semanas lo han perdido todo por la catástrofe de los tornados. Lloran sus casas destruidas, desaparecidas. Lloran seres queridos que murieron. Es decir, no podemos ser insensibles a lo que está pasando en el mundo, como que si fuéramos inconversos. Pero parece que esa maldad de los inconversos nos está alcanzando a los propios evangélicos. Porque los propios evangélicos e iglesias nos hemos vuelto insensibles al dolor de los demás. Todos merecen nuestra identificación, incluyendo nuestros propios inmigrantes en Estados Unidos, que están pasando momentos de miedo, de pánico, por la separación de un ser querido. Y especialmente nuestros niños. Aquí el Señor está diciendo que previo a su venida va a haber una crisis profunda. Muchos falsos profetas que nos van a desviar de la verdad de la venida del Señor y nos volverán a la fábula, a los entretenimientos o a la soberbia o al orgullo.
Y esto será producto de la maldad que habrá en ese entonces. Pero luego dice el Señor, pero el que persevere hasta el fin, está hablando de un periodo crítico como el que estamos viviendo, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiero decir que estoy hablando del sentimiento de múltiples de pastores amigos con los que he estado, grupos de pastores que me han mostrado su preocupación de la frialdad, aún de sus propios miembros. Pastores me dicen, hermano Bolaine, es que vienen a la iglesia pero con una frialdad. Ya no alaban al Señor con aquella pasión con que lo hacían antes. Ya no dan sus ofrendas con ese amor y entusiasmo como lo hacían antes. Ya no vienen a los ayunos, a las oraciones como lo hacían antes. Hay una frialdad, me decían los pastores, en nuestros mismos miembros. Vienen a la iglesia bien bonitos, bien vestidos el domingo, pero se van así como entraron. Esa es la crisis que está viviendo nuestra iglesia. Por eso, por favor, nuestros predicadores, trata de que el Señor te use cada domingo en el mensaje de la palabra. Y finalmente, no dejes de hacer un llamado. Porque de lo contrario vas a tener problemas. Uno, como cristiano, en general a todos los cristianos. Y dos, mucho más fuerte como ministro. Déjeme terminar esta parte que dice así: tarde o temprano iremos ante la presencia del Señor y daremos cuenta de todo lo bueno y lo malo, incluyendo lo siguiente de 2 de Corintios 5:10 e Isaías 5:20 para que lo leas. Hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Por favor, démosle honra y gloria al Señor en todo en el templo, en buena palabra, profunda palabra, en sencillez, en accesibilidad. Por supuesto, eso no significa que vamos a tolerar lo malo. No. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Si vamos a la iglesia, va a ser para rendirle honor y respeto y honra a quien vamos a adorar esa mañana, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. ¿No se supone que ellos, los inconversos, deben de convertirse a nosotros y no nosotros a ellos? Por tanto, así dice Yahweh: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y te entrezancares. Y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Por favor, tanto ministros como siervos de Dios, hagan que las almas se conviertan de corazón a corazón. No imitemos al mundo. No hagamos que nuestra iglesia sea un club social, un club de entretenimiento, un club bonito. No. Que sea un centro de convicción, de adoración y de cambio profundo en tu vida. Por cuanto no eres tibio, por cuanto no eres frío ni caliente, aquí la imagen que estoy mostrando es exactamente lo que está a solamente unos cuantos kilómetros de la Odisea. Desde allí, en esa parte que hasta hoy en día sigue siendo caliza, volcánica, y hasta hoy en día sigue saliendo agua caliente de allí. En los túneles al estilo romano llevaban el agua potable desde allí hasta la Odisea. Cuando salía desde esta parte donde estoy mostrando en esta foto, el agua salía caliente. Pero en el transcurso del túnel que iba al llegar a la Odisea, no llegaba ni caliente ni fría, sino que llegaba tibia. Por eso el pasaje: por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio,
te vomitaré de mi boca. Son muchos los ministros a quienes el Señor un día les va a pedir cuenta, como se la pedirá a los pastores de Pérgamo o los pastores de Tiatira, a los cuales manda que se arrepientan. Ahí está la cita bíblica. Esto porque uno de ellos toleraba las enseñanzas de Balac. Y también es el caso de los que retenían las doctrinas de los nicolaitas. O sea, es decir, no importa, si aceptaste a Jesús, puedes seguir bebiendo, emborrachándose, haciendo lo que te da la gana, porque salvo siempre salvo. No. Esa es doctrina nicolaita. Dice, la reprensión al de Tiatira era porque toleras las falsas enseñanzas, como la de esa mujer Jezabel. El mensaje es contundente para nuestros miembros y para nuestros pastores. Por favor, mantengamos el principio de la palabra, el principio de la santidad, el principio de la doctrina contundente de la Biblia. Y no mezclemos lo santo con lo profano. No invitemos al mundo, no imitemos al mundo, sino que el mundo se convierta en nosotros. El pueblo de Israel jamás había visto cómo un hombre lograba que multitudes tan grandes le siguieran. Y parece ver que como ahora iban dejando solo a su maestro, trajo tristeza, dolor y frustración a los apóstoles del Señor. El Señor, que conoce los corazones, se dio cuenta de la situación, por lo cual se dirigió a ellos con estas palabras que parecen extrañas en el caso. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Mateo 6:27. Cuando los discípulos ya no miraban a aquellas multitudes que comenzaron siguiendo al Maestro. La iglesia debe de estar preparada para momentos de grandeza, de multitud, para los momentos difíciles, incluyendo frialdad como la que están pasando ahora, a mantenernos firmes y convincentes en nuestros principios. En la imagen estoy mostrando 2 iglesias de orgullo en el mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. A mi mano izquierda, en esa gran viga que tiene una enseñanza como lo vemos en el libro, columna. Dice el Señor que a los que venzan nos va a ser como columnas. Que aunque vengan terremotos y los que vengan, como esa columna donde estoy sentado allí, ha sobrevivido a toditito los terremotos en estos 2000 años en esa región. En la otra, la calle que da donde estuvo la impresionante iglesia de Éfeso. Ambas iglesias con un lindísimo testimonio. Por favor, mi pastor, siervo, hermanos evangélicos, que el recuerdo de tus iglesias preciosas perdure hasta que Cristo venga. Como una iglesia que exaltó y glorificó al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por favor, que en este momento de tibieza, de frialdad, no nos alcance el hielo del Polo Norte a nosotros, sino que metámonos al fuego para que seamos oro probado por el fuego. Y ese fuego es el Espíritu Santo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga, pero no olviden a los de nuestro Masterclass. Tranquilo, ya es una cuestión de momento. Y en YouTube ya sale de nuevo ya el Masterclass en el capítulo caliente que están esperando ustedes, que es el capítulo 13 de la Trinidad Diabólica. Así que espérense, ya va a salir. Visítanos, hazte miembro de nuestro canal, a los que no son miembros, Antonio Bolaños Oficial en YouTube y también en nuestra Facebook. Te esperamos allí. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso te bendiga de nuevo. Hasta el próximo martes.